Contexto de lo que ocurrió el pasado domingo y para saber qué es lo que espera el futuro del Partido Liberación Nacional para las elecciones del 2022, está con nosotros Daniel Calvo, con quien vamos a analizar esta mañana un poco este escenario y este contexto que surge de las elecciones internas de Liberación Nacional el pasado domingo. Muy buenos días, don Daniel, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, Elki, encantado de estar con ustedes. Surgen muchísimas dudas. Yo en lo personal tuve muchas interpretaciones de lo que ocurrió el pasado domingo con la Convención Interna de Liberación Nacional, que termina ya por elegir como candidato a José María Figueres. Quisiera empezar, Daniel, con algo que me pareció interesante y fue el segundo lugar de Rolando Araya. Inició como un candidato frío, podríamos decir, con poca popularidad. Me da la impresión a mí, no sé si usted coincide conmigo o no, me gustaría conocer su análisis sobre el voto popular logra ganar en los debates y que me parece a mí que además también no es de tanto de la cúpula liberacionista, sino de los costarricenses que no tienen un partido definido. ¿Cuál es la lectura que usted? Así es, Elki, uno podría decir que lo más sorpresivo de la jornada del día de ayer es efectivamente el segundo lugar de Rolando Araya. El primer lugar estaba determinado desde hace bastante tiempo, según sondeos de opinión, pero sí como Rolando Araya pues logra desplazar de alguna manera, o desplazar no, porque inclusive ya él tenía pues un segundo lugar en algunos de los sondeos de opinión, pero sí como logra un protagonismo mayor, sobre todo sobre figuras como Carlos Ricardo Benavides o Roberto Thompson, que tienen la vitrina legislativa de todos los días. Realmente es un fenómeno multifactorial, son varios elementos los que explican en alguna medida ese comportamiento. Vamos a enumerar quizá algunos de ellos, probablemente se nos quedarán también algunos por fuera. Uno, ese que han mencionado vos pertinentemente, que al menos en los últimos días y a raíz también del tema de los debates y algunos sondeos de opinión, él logró situarse en el segundo lugar, quizá de una manera más consolidada, y ser visto como quizá el voto útil, es decir, la persona que tenía más chances o posibilidades de poder evitar que José María Figueres pues ganara la candidatura del Partido de Liberación Nacional. Y para eso no solo votaron pues personas dentro de Liberación que no comulgaban con José María Figueres, sino también un porcentaje, no sé qué tan amplio, de personas de otros partidos políticos que también asistieron a votar en este proceso. Otro segundo elemento es que creo que quedó también en evidencia, y ahí tal vez con algunas confusiones, sobre todo de cierta población en ciertos lugares del país, que el apellido Araya es ya una marca registrada dentro del Partido de Liberación Nacional, y la gente a veces uno conversaba con algunos, le costaba pues poder distinguir entre lo que ha sido Johnny Araya, entre lo que ha sido Rolando Araya, pero lo cierto es que ya el apellido Araya tiene un peso por sí mismo dentro de esta agrupación, a raíz de que llevan prácticamente pues 40 o 30 años quizá dentro de la actividad política de esta agrupación. Y otro que es el que también has mencionado en alguna medida, el tema de lo que fue los debates. Yo creo que pudo generar simpatías con muchos partidarios en esa figura, por ejemplo, de abuelito bonachón, de persona simpática, esos chistes que se volvieron virales, y eso yo creo que acercó un poco a cierto sector del Partido de Liberación Nacional y también pues externos, porque recordemos, y aquí esto es un error que generalmente nos sucede mucho, el voto no necesariamente es racional, a veces es un elemento simplemente que nos pudo robar una risa, que generó simpatía con alguno de nosotros y demás. Esas pequeñas cositas pues generan justamente una química que a final de cuentas pues yo creo que también coadyuvó a que Rolando Araya pues se situara en este segundo lugar, que como te decía es probablemente quizá lo más sorpresivo que ha arrojado la jornada del pasado domingo 6 de junio. Bueno, José María Figueres ha estado bastante abierto a sostener reuniones y diálogos con los precandidatos que perdieron el pasado domingo. ¿Podría aprovechar Figueres la coyuntura que significó que Rolando Araya fuera el segundo favorito de los costarricenses que salieron a votar el pasado domingo para utilizarlo como un beneficio para las elecciones presidenciales y reforzar esa imagen con un acompañamiento más cercano de Rolando? El principal de los retos de Liberación Nacional a partir del lunes 7 de junio, que ya fue el día siguiente a la convención,
será unificar a las diferentes tendencias del Partido Liberación Nacional. Eso creo que es la primera tarea que tiene José María ya como candidato presidencial. Ahora la gran pregunta es cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es que realmente, diría yo, los márgenes de maniobra que tiene la negociación por parte de José María Figueres para poder generar esa unificación dentro de tendencias es reducido o es poco. Y me explico. Me parece difícil ver, por ejemplo, a Rolando Araya en la fórmula presidencial de José María Figueres. Me parece que representan liberaciones nacionales muy distintos, quizá un poco más a la centro-izquierda, Rolando Araya, quizá con menos respeto hacia el tema ambiental, que por ejemplo es una de las banderas de José María Figueres, así que me parece difícil. Ahora, otro elemento que yo quisiera hacer énfasis en esto, es que no sé si las personas que nos escuchan recordarán, hasta hace muy poco tiempo, hasta la campaña anterior, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional disponía de los 4 primeros lugares de la provincia de San José, denominados como diputados nacionales, que era el candidato quien podía decidir, y que eso le daba ese margen de maniobra justamente que podía permitir la unión de la agrupación. O sea, a fin de cuentas, en el proceso anterior no se utilizaron para eso, bueno, son otros 100 pesos, como dice el dicho, pero lo cierto es que era lo que permitía poder generar esa unificación. Te pongo un ejemplo hipotético de lo que uno pudiera quizá haberse imaginado. Yo no sé si a final de cuentas José María Figueres está decidiendo darle a Rolando Araya ese único diputado nacional. Creo que es una posibilidad, pero también me parece que es compleja. Y también existiendo pues en el pasado otras cargos también de diputados nacionales, pues habría podido también sumar algún representante de la tendencia de Carlos Ricardo Benavides, de Roberto Thompson, para que fuera más fácil aglutinar al Partido de Liberación Nacional, que no solo tiene la tarea que te decía fundamental de poder unir a lo interno de su agrupación las diferentes tendencias, sino es que una vez que logre esa tarea, también intentar ver a qué público no liberacionista pues logra acercar, para así pues, poder colarse a una segunda ronda que al menos a mi criterio hoy me parece inevitable. Me parece interesante y quisiera que le diéramos alguna lectura a la conducta de los costarricenses. Lo primero que noté el pasado domingo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de costarricenses que salieron a votar. No creo que todos militantes del Partido Liberación Nacional, ni creo tampoco que fueran la mayoría. Me parece que hay algo que está moviendo a grupos bastante grandes de electores. Podríamos pensar, y dentro de los comentarios que escuché alrededor mío, se decía que muchos votaron contra el PAC, otros decían que muchos votaron contra Figueres. Sin embargo, los resultados arrojan un favorito de Liberación Nacional para candidato, en respuesta definitiva, José María Figueres. Sin embargo, también como aunque se ha visto paulatinamente un crecimiento en las redes sociales de opiniones en contra de José María Figueres, no fue hasta que resultó electo que se desató todavía más esa bipolaridad, por decirlo de alguna forma, entre quienes le siguen y quienes definitivamente se sintieron decepcionados con la elección. ¿Qué lectura podemos dar a esto? Porque realmente a mí me parece bastante confuso. El que usted al inicio de este programa mencionaba que hay múltiples interpretaciones para explicar los resultados, y efectivamente así es. Habrán interpretaciones que inclusive tal vez no nos dé tiempo de poder abordar aquí en la entrevista, pero sí hay algunos elementos que uno puede señalar. En primer caso, yo creo que en las primeras horas de la jornada del 6 de junio existió una algarabía, me parece un poco desmedida, de que era una participación sin precedentes, porque uno visualizaba, por ejemplo, gente fuera de las escuelas y que eso no se observaba pues en otras participaciones, y eso yo creo que hay que contextualizarlo. Le pongo un ejemplo. En algunas escuelas que yo tuve la oportunidad de visitar ese día para andar lo que se dice el término vineando, que era lo que sucedía en el proceso, uno observaba, por ejemplo, que en el pasado, en otros procesos internos de Liberación Nacional o en elecciones nacionales, se habilitaban, por ejemplo, 15 aulas, 15 juntas receptoras de votos. Por el tema de la tipicidad de lo que hoy vive el país y el mundo con el tema del COVID, se habilitaron, por ejemplo, 5. Entonces, eso era lo que generaba realmente, pues que uno tuviera quizá una sensación de que la participación era mayor que en otras oportunidades.
Allá hemos visto las proyecciones que ni siquiera se alcanzó, por ejemplo, los votos del proceso anterior, aunque claro, ese resultado hay que comprenderlo en los obstáculos que se encontraron a la participación en este proceso, como el tema del COVID, el temor de participar, el tema de la restricción vehicular, etcétera, ¿verdad? Pero también yo creo que hay que decirlo con realismo y que eso no lleve a una borrachera de triunfo del Partido Liberación Nacional, es que el Partido Liberación Nacional desde hace bastantes años, desde hace 3 o 4 procesos, viene experimentando un declive y eso también lo manifiestan diferentes sondeos de opinión. La simpatía partidaria se ha venido reduciendo en los últimos años y eso yo creo que también era observable independientemente del factor COVID, que también pues obviamente ayudó a que ese abstencionismo fuera mayor. Ahora también está ese mito que a veces también yo creo se sobredimensiona de todas las personas que votan dentro de este proceso externas al Partido Liberación Nacional. Mire, yo sí considero, y creo que uno no puede tapar el sol con un dedo, de que sí efectivamente votan muchas personas de otros partidos políticos. Usted o las personas que hayan participado, que hayan votado, pues me imagino habrán identificado al vecino tal o a la familia tal que tiene tradición de votar con tal partido o que saben que no es de Liberación, pero que se lo toparon votando. Pero yo no sé hasta qué punto, y eso es muy difícil, y sobre todo cuando apenas han pasado 2 días, de poder ver qué tanta porcentaje fue o cómo poder determinar quién era de Liberación o no. Pero claramente pues jugó un papel importante. Yo en lo muy personal no creo que importante, más no determinante. Y sí creo que quien sacó mayor provecho, y lo mencionábamos minutos atrás, fue Rolando Araya, quien se posicionó como el candidato con más opciones para en una eventual derrota a propinarle a José María Figueres, y eso pues motivó a que muchas personas de otras agrupaciones pues le fueran a dar su voto a él. Entonces yo creo que esos son elementos importantes que te explican un poco el fenómeno de Rolando Araya que hemos hablado, la participación que te digo, yo creo que hay que poder evaluarla en esta contextualización que yo he realizado. Y también he visto que a algunos, pues inclusive colegas y algunos medios de comunicación, es plantear estos resultados con miras al proceso de elección nacional. A mí me parece que eso es un ejercicio odioso y le explico por qué. Si bien en Liberación Nacional cada vez han votado menos en este proceso, si bien José María hoy tiene un porcentaje de votos que quizá no le permitiría, hasta con dudas, poder meterse a una segunda ronda, no creo yo que sea comparable. Y le pongo un ejemplo. Mire, el Partido Acción Ciudadana ha ganado los últimos 2 procesos y por tandeada a Liberación Nacional. Y tiene una dinámica completamente distinta con el mecanismo de procesos internos. Te votan 10,000 personas y esas 10,000 personas igual han tenido la posibilidad de definir en ese proceso interno a quién ha sido el próximo presidente del país. Entonces yo no quisiera evitar que las personas que nos escuchan, que medios de comunicación, sigan justamente haciendo esas comparaciones, porque son dinámicas completamente distintas. Una cosa ha sido el tema de los procesos internos, otro será la elección nacional y muy probablemente otro tercer escenario con una dinámica propia muy distinta será quién vaya a segunda ronda, porque ahí no solo será fundamental clasificarse, por decirlo en términos futbolísticas o deportistas, a esa segunda ronda, sino también será preponderante saber quién será el adversario del otro, porque como usted lo señalaba y como hemos conversado pues hace muchísimo tiempo, en la segunda ronda no solo se vota por un candidato, sino generalmente se vota en contra de otro candidato. Y eso a final de cuentas es lo que ha determinado y lo que realmente hizo a Carlos Alvarado pues presidente de la República, y es un fenómeno que no podemos descartar se pueda volver a repetir ahora en 2022. Y precisamente con estos últimos 2 comentarios que usted hace, Daniel, me da pie a mí para hacerle la siguiente pregunta, que es otra de las lecturas que me pareció muy interesante ayer, incluso me pareció arriesgado y creo que tal vez usted podría coincidir en el tema del reflejo que usted dice comparativo entre una convención interna y una elección nacional. Y es que se decía que pues cerca del 60% de los costarricenses votaron en contra de Figueres. Yo no lo vería precisamente así, porque además muchos de ese 60% que no votó por Figueres votó por su candidato o por su precandidato afín, no pensando en si querían o no a Figueres. Primero, y segundo, la lectura que sigue después de este porcentaje es
que con este porcentaje no alcanza la elección nacional, pero es que en la elección nacional se elige otra cosa, no al candidato del Partido de Liberación Nacional. Nuevamente aprovecho para contextualizar. En la primera ronda, las personas ahí, por más que no quieran a José María Figueres, pues no votarán, por decirlo así, con el candidato en contra. Algunos tendrán simpatizante a algún otro candidato por el que vayan a votar, pero aquí lo clave es principalmente que hoy ningún partido político tiene la posibilidad, al menos eso es lo que yo visualizo, de ganar en primera ronda electoral. Por eso le decía que la segunda ronda se vuelve inevitable. Entonces creo que el primer paso, no solo para José María Figueres o para Fabricio Alvarado, que ya han sido electos como candidatos de sus agrupaciones, sino también para las que vayan a elegirse en los próximos días. En el caso del PUS, que creo que es en 15 días o menos días la elección interna, lo que tendrán que hacer es no solo pues, definir a su candidato, sino también elegir un candidato que ojalá pueda sumar a ese 38% de los costarricenses que hoy dicen no encuentran partido. ¿Para qué? Para poder colarse a esa segunda ronda, y como le decía, en la segunda ronda ya será otra dinámica, donde ahí sí el voto en contra pudiera jugar un papel más importante, y donde le decía, no solo será clave ahí quién vaya a ganar, o sea, a clasificarse, como le decía en términos futbolísticos, sino también a medir cuál es el rival que más le conviene a un candidato o a otro, porque eso creo que será a fin de cuentas determinante para la elección del próximo presidente de la República prevista para abril, no para febrero, le decía yo, de 2022. Daniel, para ir concluyendo, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son los posibles ganadores de una situación política que vive nuestro país en este momento? Creo que contextualizando un poco las elecciones presidenciales de hace algunos años, décadas incluso, eran más claras, más concretas, no solamente por la solidez de los partidos políticos, sino también por las figuras políticas que los representaban como aspirantes presidenciales. En este momento, usted ya lo ha mencionado, ningún partido político tiene absolutamente nada asegurado, ni una noción o un olfato de lo que pueda suceder. Es incierto porque desde los votantes tienen criterios inciertos, los partidos políticos tienen futuros incluso inciertos, incluso en su existencia, no solamente en su solidez. Y además no hay en este momento para ningún partido candidatos realmente fuertes que usted diga, voy a elegir a este y va a ser un candidato realmente fuerte que pueda generar bastante popularidad. ¿Quién gana acá en este contexto o cuáles son las pérdidas que se pueden tener también en este contexto? Mire, Elki, qué buena pregunta la que me hace usted, porque me permite hablar justamente del panorama al que nos vamos a enfrentar de aquí a febrero o muy probablemente hasta abril, que le vengo diciendo. Y es un panorama de absoluta incertidumbre en el plano político, y como usted bien lo decía, décadas atrás existía quizá un grado de previsión de que un precandidato se lanzaba, perdía, pero le correspondía, o había una alternancia de fuerzas en tiempos de bipartidismo, donde ya se iban turnando y ya uno sabía quién le correspondía a la presidencia. No hace muchos años, y ya en los últimos procesos hemos visto cómo realmente un candidato presidencial puede emerger de la nada y convertirse en presidente de la República. Y esto le decía, esta incertidumbre no solo tiene una afectación en el orden político, también en el orden económico. Hay organismos internacionales que nos observan a raíz de la difícil situación económica que atraviesa el país, que estos son elementos que no generan confianza para la inversión, para el tema del desarrollo de obras en nuestro país, de generación de empleo y demás. Y eso es también mucho de lo que se está jugando para las elecciones nacionales de 2022. Y aquí por eso le decía, tendremos que estar muy pendientes. Hemos observado también cómo estos procesos por lo general se terminan resolviendo en los últimos meses y cuidado si no últimas semanas, por lo cual lo que estemos hablando el día de hoy no será determinante para lo que vaya a suceder en el proceso. La historia nos ha enseñado que tenemos que ser prudentes, que observar esto con calma, con lupa, para ver qué nos va a deparar no solo la elección del presidente de la República, sino también una asamblea legislativa que desde ya uno también tiene absoluta incertidumbre de cuál vaya a ser su conformación y que también será clave para la toma de decisiones en este país en los próximos años. Daniel, una última pregunta ya para
para despedirnos. Bueno, creo que parte de lo que podemos agregar a la pregunta anterior es cómo en las elecciones presidenciales se ha ido explorando y experimentando la opinión de los costarricenses y la razón de voto. Ya hablábamos de que lo que ha predominado ha sido votar en contra de, pero muchas veces no ha sido solo de un candidato, sino también de sus ideas. Vemos como en las elecciones presidenciales pasadas se dividió en dos bandos, los que estaban a favor de algunos asuntos de derechos humanos y los que estaban o no en contra, pero no por lo menos a favor. Casi que podríamos decir que la elección se fue definiendo por esa vía. Me da la impresión de que muchos de los costarricenses que tomaron esta decisión al final se han ido arrepintiendo porque no valoraron otro tipo de acciones y propuestas que realmente han tenido mucha relevancia. Te dejé de escuchar nuevamente. Ahí me escucha. Te corto eso, sí, otra vez, decime. Perfecto, sí. Le decía que si esto no ha marcado, si ha cambiado un poco la opinión de los costarricenses para la hora de tomar una decisión. Me da la impresión de que muchos costarricenses se han arrepentido de esta forma de elegir. ¿Podría variar la opinión de los costarricenses o podría esta incertidumbre y esta inestabilidad hacer que los costarricenses estudien mejor y más a fondo las propuestas que los candidatos vayan a presentar? Mire, es prematuro pues poder decir realmente lo que nos va a deparar los próximos meses. Yo sí creo que puede existir un nivel de arrepentimiento de alguna parte del elector que también pues pudiera ser un factor, ahora que hablábamos, importante de por qué esas personas han asistido a manifestarse en procesos internos de otras agrupaciones, porque quizá el Partido Acción Ciudadana no le dio lo que esperaban o no fue el cambio prometido años atrás, y eso no solo lo estoy diciendo yo, pues es lo que uno visualiza en diferentes sondeos de opinión. Ahora, yo también veo una preocupación mucho de los partidos políticos en trabajar, en determinar quién vaya a ser el candidato, pero yo creo que también hay que trabajar a nivel de estrategia cuál vaya a ser el tablero en el que se vaya a jugar el tema de la contienda. ¿Y qué quiero decir con esto? En que el tablero, lo temático, la agenda, es lo que va a definir a fin de cuentas cuál es el candidato o no que logra colarse a una segunda ronda. Le pongo un ejemplo. En el proceso anterior, la campaña anterior, mientras el gran tema, por ejemplo, de la campaña era la corrupción y en alguna medida el empleo, quienes marcharon a la cabeza fue Juan Diego Castro, que era el paladín de la justicia en aquel momento, y Antonio Álvarez, que había podido pues demostrar estar concentrado en el tema del empleo. Cuando se cambió el tablero, como sucedió a raíz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se puso ya un tablero distinto, esos actores que venían siendo los principales, pues pasaron a un segundo plano y entraron otros actores que se nos colaron, como el caso de los dos candidatos Alvarado. Hoy todavía es prematuro de saber cuáles serán los dos grandes temas de la contienda. Desde el punto de vista racional, yo le diría que será la situación económica, que podría ser el tema del empleo, etcétera, pero también podrán venirse temas polarizantes, temas que quizá no son tan importantes en este momento, que pudieran dar alas a un determinado candidato de alguna agrupación que todavía ni siquiera sabemos cuál es, como en el caso de la Unidad Social Cristiana, del Partido Acción Ciudadana, u otro, o inclusive un fenómeno que al menos no ha sucedido en Costa Rica, pero que me parece no podemos decir que de esta agua no vamos a beber, y es el surgimiento de un outsider completamente. He visto ya, por ejemplo, algunos partidos políticos que intentan definir un candidato bajo esa lógica, vendiéndolo como un personaje que no tiene nada que ver con los políticos, que más bien reniega de ellos, y que eso pues ha generado éxito en otras latitudes, no muy lejanas, aquí en el área centroamericana y tal vez en otras latitudes de Sudamérica, orientado justamente a buscar ahí. Entonces, imagínense que hoy realmente puede surgir un candidato de un partido que ni siquiera hoy pues lo tenemos en el radar y hacerse, ¿por qué no?, con la presidencia de la República. Eso es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y de cual Costa Rica tampoco puede decir que se encuentra exento. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. A las órdenes. Muchas gracias nuevamente, Daniel Calvo, por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Y si usted es una persona que acostumbra transitar por la rotonda Betania en San Pedro de Montes de Osa,